Niveles de tensión en las instalaciones eléctricas. ¿Sabes qué es tensión? La tensión es la fuerza con la que los electrones se encuentran desplazándose en un circuito eléctrico. Para que puedas entenderlo mejor, te daré un ejemplo. Si te imaginas un río de nuestra sierra, caudaloso, con mucha agua en su recorrido, la corriente eléctrica sería el agua que va por su cauce. Su unidad de medida es el ampere y se representa por la letra A. La tensión sería la fuerza de la presión con la que empuje el agua en el río. Su unidad de medida es el volt y se representa por la letra V. Un cable o un conductor eléctrico sería el lecho del río que está constituido por arena, piedras y rocas dentro del cauce y ofrece una resistencia al paso del agua. Su unidad de medida es el ohm. La potencia eléctrica sería igual a la fuerza de la presión más el caudal de agua que fluye por el lecho del río. Su unidad de medida es el watt y se representa por la letra W. La energía eléctrica es producida en las centrales de generación, transformando las energías renovables y no renovables en energía eléctrica. Un ejemplo de los principales tipos de centrales de generación de energía eléctrica que trabajan con energías renovables son las centrales hidroeléctricas, que producen electricidad con la ayuda de la fuerza del agua. También tenemos las centrales generadoras con energía solar, que lo hacen mediante la ayuda de los rayos del sol, y las centrales generadoras con energía eólica, que lo hacen con la ayuda de la fuerza del viento. En el mundo también existen centrales generadoras con energía geotérmica, que captan el calor de la roca en su estado líquido y transforman esta energía calorífica en electricidad. En cambio, las centrales de generación de energía eléctrica con energías no renovables son conocidas como centrales térmicas, las cuales producen energía eléctrica quemando combustibles fósiles como lo es el petróleo, carbón o gas natural. Una vez generada la energía eléctrica, la tensión de la generación es elevada para que pueda ser transportada a grandes distancias, a los centros de consumo como son las ciudades. Se eleva la tensión para reducir la corriente y evitar las pérdidas por la resistencia que encontrará al pasar por los cables eléctricos. Para darte un ejemplo, si produces energía eléctrica con una potencia P y la envías a una distancia muy lejana, lo ideal es que llegue la misma potencia generada, o sea, P sin pérdidas. En realidad, si enviamos la potencia P de 50 megavatios a una tensión de 20 kV desde la sierra a la costa, la corriente que tendrás en los cables será de 2500 amperes, lo cual producirá muchas pérdidas por efecto de calentamiento en los cables, y ya no llegará la misma potencia P que al inicio enviamos. Mucho se habrá perdido por el efecto de calentamiento en los cables eléctricos. A esto se le conoce como efecto Joule. Ahora, si enviamos la misma potencia P de 50 megavatios a una tensión de 138 kV, de la misma forma a la anterior descrita, de la sierra a la costa, la corriente que tendrás en los cables eléctricos será de 362 amperes aproximadamente, que generará menores pérdidas. Cuando más corriente fluya en los cables eléctricos, las pérdidas por calentamiento y pérdidas por otros fenómenos físicos serán muy grandes. Es por eso que elevamos o bajamos la tensión según las necesidades técnicas que se requieran para evitar las pérdidas. En nuestro sistema eléctrico podemos encontrar diversos niveles de tensión que van de acuerdo al tipo de instalación eléctrica y se clasifican en las siguientes. Muy alta tensión, 500 kV. Este nivel de tensión se encuentra en subestaciones y líneas de transmisión de energía eléctrica que están fuera de los centros poblados. Infraestructura que está preparada para transmitir y transportar grandes cantidades de energía eléctrica a distancias muy grandes, minimizando las pérdidas. Alta tensión, que puede ser 60 kV, 138 kV, 220 kV. Los niveles de tensión de estas magnitudes se encuentran en subestaciones y líneas de transmisión y subtransmisión de energía eléctrica que están fuera y dentro de las ciudades.
y que están preparadas para transmitir y transportar grandes cantidades de energía eléctrica a distancias considerablemente alejadas, minimizando también las pérdidas. Media tensión: 20 kV, 22,9 kV, 33 kV, 22,9, 13,2 kV, 33, 19 kV, 10 kV. Este nivel de tensión se encuentra principalmente en la distribución de energía eléctrica dentro de ciudades, distritos, urbanizaciones, también en el abastecimiento de energía eléctrica de medianas y pequeñas industrias. Podemos encontrar también estos niveles de tensión en la distribución de energía eléctrica en zonas rurales, donde se encuentran diversas configuraciones, destacando los sistemas monofásicos con retorno total por tierra en media tensión, 22,9, 13,2 kV, alternativas de aplicación en los proyectos de electrificación rural. Baja tensión: 380, 220 volt. ...440, 220 volt, 220 volt. Estos niveles de tensión los encontramos en las redes de distribución de baja tensión que provee de energía eléctrica a los usuarios finales y sistemas de alumbrado público en las calles, los cuales son alimentados también por medio de un cable denominado neutro, con el cual se genera una tensión de 220 volt. Solo en la ciudad de Lima se provee de energía eléctrica a los usuarios finales con el nivel de tensión normalizado de 220 volt sin el cable neutro. Es importante saber que la distribución de energía eléctrica es un servicio básico y prioritario en nuestra vida diaria, y su manejo debe hacerse con mucha responsabilidad y cuidado para evitar accidentes.